una reflexión y es, si es que los proyectos se destrabaran, no tengo duda que los niveles de inversión saltarían inmediatamente. O sea, vamos a conversar sobre los tipos de inversión que hay. Y entonces tenemos que un altísimo porcentaje de la inversión privada viene de cientos de miles de pequeños proyectos. Esos son los que se asustan, esos son los que dicen, hoy hay mucho ruido, todo el tiempo estamos viendo conflictos entre políticos. Esos se asustan, esos posponen o aguantan sus inversiones. Después tenemos, digamos, los proyectos medianos. Esos yo diría que se afectan menos. De los grupos peruanos que hay, prácticamente pocos o ninguno deben ser los proyectos que se retrasen por una coyuntura política. Para los grupos peruanos el riesgo país es más reducido que para los grupos extranjeros, ¿no? Y luego tenemos las grandes inversiones. Las grandes inversiones de 20, 30 años, esos no se mueven por el ruido político, porque saben que van a pasar 2, 3 o 5 gobiernos a través de los cuales su inversión va a tener, digamos, un comportamiento económico determinado. Esos no se asustan. Lo primero es que yo quiero deslindar con la corrupción en términos de que si hay malos empresarios y hay malos funcionarios públicos, que les caiga el peso de la ley. Y si es que tienen que ir presos, que vayan presos, ¿no? Número uno. Número dos, yo realmente lamento toda esta situación donde hemos visto durante meses también caso de corrupción tras caso de corrupción tras caso de corrupción. Porque nos da una sensación de que en el Perú todo es corrupto y eso no es así. O sea, el Perú no corrupto es mucho más grande que el Perú corrupto. O sea, si hay un presidente regional corrupto, de por vida lo deberíamos, y cualquier político, de por vida le deberíamos impedir volver a participar, ¿no? Y finalmente que vaya preso como aquel que lo corrompió. O sea, igualito, ¿no? O sea, igualito. Y quien corrompe a un funcionario público, que se le prohíba también participar en política, porque es tan corrupto como el otro. O sea, la ley tiene que caerle a ambos. Primero tengo que pedirle a Hernando Soto que si él conoce empresarios indiferentes que los señale, ¿no? Me parece que ha sido una injusta generalización de la categoría, ¿no? Creo que hay empresarios como economistas indiferentes también, ¿no? Yo no puedo decir que todos los economistas son indiferentes, ¿no? O sea, creo que pueden haber diferentes adjetivos para diferentes personas, claro, pero creo que lo que le hace daño al país es esa generalización, ¿no? Yo lo que sí te puedo decir es que de las, no sé, 1.500 o 2.000 empresas más grandes del Perú, o de la gran mayoría, porque hoy día hasta las pequeñas tienen, hay muchas ya con programas de responsabilidad social, hay muchas con programas de obras por impuestos. O sea, no podemos decir que son injustos cuando los empresarios no solamente invertimos para tener un retorno, sino para colaborar con la generación de empleo. Finalmente le generamos más oportunidades al país. Y el mecanismo de obras por impuestos, por ejemplo, es un mecanismo en el cual tú puedes darte cuenta de que estamos yendo más allá del rol intrínseco del empresario y estamos preocupándonos del bienestar de las comunidades. Hoy día hay miles, no cientos, hay miles de millones de soles en proyectos de obras por impuestos, ¿no? Que ayudan a las comunidades directamente, que es lo que podemos hacer como empresarios. Es decir, pongo a disposición de la comunidad, pongo a disposición del país mi capacidad gerencial para ejecutar proyectos, ¿no? Y los proyectos de responsabilidad social, ¿qué te puedo decir? Hay por decenas de miles. Entonces, yo creo que el empresario ha cambiado, creo que hay una nueva generación de empresarios, ¿no? Que son mucho más conscientes de que nuestro rol
no es solo invertir. O sea, nuestro rol es cómo involucrarnos en el desarrollo del país. A ver, yo creo que tiene que haber regulación ambiental. O sea, sí tiene que haber. Nosotros los empresarios generamos recursos, generamos trabajo y tenemos que ser responsables por el medio ambiente, ¿no? O sea, hoy esa posibilidad es impensada. O sea, nosotros tenemos, y te lo digo con conocimiento de causa, porque en realidad no hay empresario hoy día que no se preocupe por el medio ambiente, como no se preocupa, se preocupa tanto por el medio ambiente como se preocupa por sus trabajadores, como se preocupa por la salud, por el bienestar de la familia de los trabajadores. O sea, hoy día ya no hay, digamos, espacio para no hacerlo, para pensar de otra manera, ¿no? Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que hay muchísimas trabas, ¿no? Entiendo que el Ministerio de Ambiente tiene una función importante, pero tienen que entender que dentro de esa función de protección, dentro de esa función de regulación, tienen que ser promotores también. O sea, tienen que buscar soluciones. O sea, no soluciones pasándose por encima las normas. No, hay que entender, hay que ayudar, hay que facilitar. El ser pasivo es una manera de oponerse tremendamente. O sea, la oposición pasiva también afecta muchísimo al tema de las inversiones. O sea, yo les propongo que no saltemos ninguna norma, facilitemos los procesos.